Bien, y este martes continuará la formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien es acusado de violación y abuso sexual. Esto se da luego de haberse filtrado la declaración del presidente Boric ante la Fiscalía, en la que confirma que fue notificado de la denuncia en contra de Monsalve el día martes 15 de octubre, 2 días antes de su salida del gobierno. Vamos a profundizar en este tema, en este caso, lo que se sabe y lo que va a seguir, por supuesto, aquí. Estamos para eso con Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas tardes, Nicolás, un gusto saludarte. Para comenzar la conversación hasta el minuto, ¿cómo se ha dado en materia judicial, en materia pública también, que ha sido bien relevante este caso de Manuel Monsalve? ¿Cuáles son tus apreciaciones, los puntos claves, crees tú? A ver, en lo judicial creo que lo que vimos fue un trabajo de la Fiscalía muy minucioso, que enfrentó muchas críticas, yo escuché de todos lados, ¿por qué no se formaliza? ¿Por qué no lo detienen? ¿Por qué no? está libre? Exactamente, claro. Una serie de reproches de las cuales el fiscal Armendáriz no se hizo cargo, y lo que vimos fue después un trabajo muy minucioso, muy detallado para cercar de alguna forma la situación del ex subsecretario Monsalve, tener la información suficiente para llevarlo a formalizar sin tener ningún flanco abierto. Fue un proceso similar, si tú recuerdas, al del exalcalde Torrealba de Vitacura. ¿En qué sentido? En el sentido que se demoró mucho desde la denuncia hasta la formalización, tomaron muchos meses, ¿te acuerdas? Perfecto. Sí, y hubo muchos reclamos y curiosamente... muchos reclamos, ¿cómo puede ser si esto, con lo que era la filtración, en su minuto los trascendidos, cómo puede ser que siga y que estaban, creo que en el sur en su minuto? Exacto, estaban en el sur y fue todo un tema. Claro. Y no curiosamente, sino que de alguna forma se deja entrever el estilo de trabajo del fiscal Armendáriz, que era exactamente el mismo fiscal a cargo del caso Torrealba. Entonces, después de Torrealba, lo formalizaron, lo pusieron en prisión preventiva y estuvo 8 meses encarcelado. Así es. Creo que esto es un proceso similar. Casos distintos, pero entiendo lo que vas, Marcelo, en términos de que la Fiscalía busca que el elemento probatorio que finalmente sustente una formalización por delitos muy delicados, abuso y violación, sean 100%, digamos. Exacto, y sobre todo cuando hay tanto tiempo desde la denuncia, o sea, perdón, entre las situaciones, entre la comisión del delito, claro, del hecho y la denuncia. Que no haya flagrancia. No estaba en flagrancia, no podía tener esa herramienta y había muchas pruebas que sencillamente iban a desaparecer. Y de alguna forma lo que se busca, si te fijas, hasta minuto no hemos escuchado que haya declarado el subsecretario Monsalve. Y eso habitualmente se deja cuando un investigador acucioso lo que hace es recoger toda la información y dejar para el final la declaración del principal inculpado. Porque, es para la contrapregunta, la contrafactual, ¿no? Exactamente, ahí no va a haber no va a saber todo, va a poder inducir o saber cuándo le están mintiendo, cuándo quieren desviar la atención o cuando está cambiando las versiones de acuerdo a lo que el propio inculpado comentó un lado o en el otro. Es interesante porque yo recuerdo que antes de la audiencia de formalización, en lo que fue la audiencia de cautela de garantía, que había sido solicitada por la defensa de Monsalve, justamente Javier Armendáriz revela de que esa noche, cuando llega al Hotel Panamericano, no del hecho, sino días después, cuando se concreta ya la denuncia, lo esperaba el fiscal Armendáriz y le empieza a hablar en una declaración y el fiscal Armendáriz lo contaba en la audiencia, decía, no, pero yo le dije, usted tiene que estar con un abogado, tener ciertos recuerdos, requisitos, esto no va como declaración, porque ya había dicho la defensa que había declarado voluntariamente Monsalve, cosa que descarta completamente Javier Armendáriz. Exacto, eso fue muy extraño. Armendáriz no pretendía aparentemente tomar la declaración en ese minuto ni en ese lugar. La declaración, cuando se dé, si es que está disponible Monsalve, porque podría perfectamente guardar silencio, si es que está disponible, debería tomar muchas horas, digamos. No es algo que se tome de buena primera, sino que se hace al final. Y creo que lo que hemos visto es un trabajo muy serio de la Fiscalía. ¿Se puede, en una formalización, no tener dentro de los antecedentes de la Fiscalía la declaración del imputado en este caso? Se puede perfectamente. Nada lo impide, digamos. Nada lo impide y el imputado tiene derecho a guardar silencio. Yeah. Así que si se le dio la oportunidad de declarar, perfecto, declaró, pero si no lo quiere hacer, no lo hace. Ya, perfecto. Hay muchos que dicen no me han llamado a declarar, no me han llamado a declarar. Creo que no lo han llamado, tengo la duda si lo han llamado a declarar. Bueno, está detenido, podría declarar en cualquier minuto. Por supuesto, no tenemos por qué enterarnos nosotros. Es el contexto, a pesar de que no hemos enterado de todo.
ese otro temazo. Yo creo que aquí en un minuto sabía más la prensa que la propia defensa. Eso no es algo que sea positivo. Evidentemente, si la prensa accede a información, tiene que difundirla, digamos, es su rol. ¿Cómo ves tú lo que está pasando con las filtraciones? De hecho, la defensa, uno de los elementos en el minuto de incidencia, hablaba justamente de esto también. No, yo creo que hay un problema. Que tiene bastante lógica, digamos, de lo que Sí. diga la defensa de esto. No, yo creo que tenemos un problema ya endémico, digamos. Los casos se filtran y de alguna forma se filtran además a conveniencia. Aparecen unas cosas, otras después, todo de gotera. Piensa tú la Como diferencia. decía en otro caso, el caso audio Juan Pablo Hermosilla en este caso. Bueno, claro, ellos tomaron la iniciativa, pero piensa tú, bueno, eran los reclamos además del propio abogado, Sí. pero piensa tú lo que pasó en el norte con el caso Convenios, donde hubo una filtración sobre unos WhatsApp de una diputada con su pareja. Democracia viva lo último. Exactamente, y lo que hizo el fiscal fue abrir una causa penal para que se investigue esa filtración. Entonces encontraste, por un lado, un fiscal activamente protegiendo la investigación, diciendo aquí no se puede filtrar nada, con muchos otros casos donde sencillamente se filtra todo. Entonces, que se filtren antes de que la defensa tenga conocimiento de la causa, creo que en ninguna circunstancia, en ningún tipo de caso es conveniente. El tema es quién lo filtra y yo aquí no soy nadie, digamos, para apuntar con el dedo, decir fue él, pero en un minuto en que la carpeta investigativa está reservada, no le queda más que decir, bueno, debe venir de un lugar. Exacto. ¿Quién tiene la carpeta, digamos? ¿Quién pidió la reserva en ese minuto? Insisto, no estoy haciendo aquí fue él, no. Pero es lo que los mismos abogados defensores, de alguna manera, sostienen sin decirlo directamente. Obviamente. Claro. Entonces, bueno, ahí creo que eso falta... pensaría uno, a eso Exacto. me refiero. Puede que no. Pero los abogados defensores todavía no se enteraban de la carpeta. Se enteraban se le después. entregó el día anterior. ¿Cuándo fue detenido Mario Monsalve? Exactamente. Entonces, aquí hay un montón de información que se ha ido divulgando y que creo que no es conveniente para este tipo de procesos y en general para la confiabilidad del sistema, de que sencillamente todo se pueda filtrar cuando se supone que hay una determinación de secreto en esa instancia, en esa etapa al menos. Después se libera la información. Ese secreto no es permanente, pero por lo menos en esa etapa la información debería estar resguardada. Ahora, Marcelo, en términos también de transparencia, ¿cómo has visto tú? Claro, porque aquí hay responsabilidades personales, las instituciones tienen que funcionar, hay una audiencia de formalización, está detenido, no con prisión preventiva, no hemos llegado todavía a la solicitud de cautelares en la Fiscalía y la abogada querellante, digamos, va a solicitar prisión preventiva, lo veremos eventualmente mañana, no se sabe. Pero desde el punto de vista de quienes finalmente permea también este caso, es ineludiblemente donde trabajaba Monsalve como subsecretario del Interior, que es el gobierno. No me quiero ir al lado político, quiero ir al lado de las especulaciones y el comentario que se habla con respecto a quién sabía, quién no sabía, que tiene mucho que ver con los trascendidos, tiene mucho que ver cuánto sabía, quién no. ¿Cómo has visto tú también eso? Insisto, no lo llevo al ámbito judicial porque, claro, aquí hay responsabilidades personales, pero sí efectivamente le termina pegando a manera pública, comunicacional, como uno quiera, al gobierno donde trabaja. Bueno, creo que esos 2 días, entre el martes y el jueves, el martes que aparentemente se entera el gobierno de esta situación y el jueves que sale el subsecretario, hay una serie de situaciones inexplicables que creo que han dañado la credibilidad de la toma de decisiones a partir de la denuncia. Esto de que se esperara que renunciara, que fuera al sur, que fuera en avión, que fuera en auto, que fuera acompañado, que conversara con el presidente, con la ministra del Interior, pero el presidente sabía una parte, no la sabía. Aquí yo creo que no está claro y creo que se cometieron errores. Es fácil hablar con el diario del lunes, digamos, sobre cómo haber sido el entrenamiento del domingo, pero creo que del momento en que el delito era de violación, estábamos hablando de otra escala de situación, otro estadio de gravedad, donde se debieron haber tomado decisiones mucho más drásticas en el minuto cero. Y creo que ahí fue el error de base que después llevó la serie de errores políticos, comunicacionales. ¿Debería ser inmediato, tú crees, la salida de haber sido el martes, no el jueves, y no menos después de que aparece en el diario, digamos? Porque algunos postulan, bueno, y si no hubiera sido la renuncia, igual se hubiera criticado en su minuto, haberlo, como se dice, guardado, como se dice en buen chileno, digamos. Eso, cosa bueno. que no, cosa todo lo contrario. O sea, estaba en la mañana de ese día, antes de la publicación de la segunda, al lado de la ministra del Interior en la subcomisión de presupuesto, digamos. En el Congreso, exacto. Entonces no tiene sentido nada. Porque igual tiene una lógica, yo me quiero poner aquí abogado del diablo, tiene una lógica cuando te hablan de esto, de esta denuncia o de esta situación, ir recabando antecedentes cuando es, claro, los antecedentes inicialmente uno los buscaría en la denunciante. Ahí también
un resguardo que tiene que haber de alguien que trabaja en tu propio gobierno. O sea, es bien delicado, pero finalmente, digamos que todo sale mal para el gobierno en este caso. No, todo sale muy mal. Y creo que para el país, para la credibilidad de sus instituciones, esto es muy negativo, causa un daño objetivo. Pero también hay una pequeña lucecita positiva, diría yo. A ver. Lo que pasa, y esto es un poquito más largo y complejo de explicar, pero en los procesos de corrupción institucional, hay una curva, digamos, donde las personas todavía están dispuestas a denunciar si son funcionarios públicos cuando presencian actos de corrupción, donde hay una cierta resistencia y el ente corruptor, la persona, la autoridad o el externo que está tratando de corromper, intenta, digamos, avanzar, pero encuentra resistencia adentro porque hay funcionarios estatales que están dispuestos a decir que no y dispuestos a denunciar esa situación. Claro, digamos que la corrupción no es solamente el tema plata, o sea, aquí, claro, lo más grave son los delitos de carácter sexual que están denunciando, pero lo que viene después tiene visos. Pero en el fondo del poder, digamos. El poder, esa posibilidad de que un funcionario menor resista al poder del superior, el poder político mayor, y diga, no, esto no puede ser, digamos. Y eso, cuando eso se rompe, la institucionalidad se rompe entera. Cuando ese funcionario está dispuesto, bueno, mire, ¿sabe qué? Voy a hacer vista gorda, voy a dejar pasar, voy a recibir esta plata, porque es una extorsión, finalmente me van a coimear, pero yo no quiero estar metiendo, pero prefiero recibirlo porque si denuncio me va a ir peor. Ese es cuando se rompe ese equilibrio, cuando las personas empiezan a decir, si denuncio es peor para mí, es cuando se rompe la institucionalidad completa y es muy difícil ir atrás. Y aquí se produjo la denuncia. Y aquí efectivamente la persona afectada denunció a pesar de todas las circunstancias, y tenemos al subsecretario del Interior que hace un mes atrás estaba combatiendo la delincuencia, lo tenemos detenido. Y eso no es tan común. Eso dice, ¿sabe que de alguna forma igual siguen funcionando las instituciones? Eso en los países vecinos no pasaría. Sí. Déjame preguntarte eso, y yo recuerdo lo que fue el día viernes. A mí personalmente, lo dije en la transmisión en vivo, y obviamente enfocado en lo que es la investigación y el caso, que es gravísimo, y esperando que las instituciones funcionen, vuelvo al concepto. La imagen es muy potente. La imagen de el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, SAR de seguridad, jefe de seguridad, como quieran, pero el ex subsecretario del Interior, que comenzó cuando llega la administración Boric, esposado, entrando a la sala de audiencia para su formalización, es muy potente. ¿Qué te pareció a ti? No, es tremenda, es demoledora, realmente yo creo que es histórica, además. No habíamos conocido un caso similar y de esta magnitud. Pero a su vez también habla de que Tú dices que en otros países podría no pasar. Sencillamente no pasa. Esa detención no existe. Yeah. Se hubiera producido este delito, lo hubieran ocultado, se hubiera manipulado, se hubiera callado la denunciante, se hubieran desplegado una serie de poderes para permitir que esto saliera impune. Y aquí, en menos de un mes, es todo lo contrario. Entonces, por eso te digo que tiene una pequeña lucecita positiva todo lo que ha pasado, a pesar de a nivel institucional, porque todo lo demás uno dice, ¿sabes qué? Esto igual va a funcionar, igual si es que se reúnen las pruebas va a ser condenado. Y uno dice, las instituciones van a seguir funcionando a pesar de que esté involucrado alguien de ese nivel de influencia, poder, y desde el corazón del gobierno, digamos, estamos hablando del corazón de la moneda. Entonces, y eso no pasa en todos lados. Eso no pasa en todos lados. Incluso en países que también se ven como desarrollados, esas redes de poder lo que harían es sentar un manto de impunidad, sencillamente. Te agrego un elemento a esa línea argumentativa que tienes, Marcelo, que creo es bien interesante, y te hago la pregunta, ¿qué te parece en ese tenor, digamos, que el presidente Boric haya declarado como testigo de manera voluntaria? Podría haber sido citado a declarar en algún minuto, evidentemente. La ministra del Interior también, y quien reemplaza en este caso, Manuel Monsalve, que es el subsecretario Cordero. Bueno, también otras personas del Ministerio del Interior declararon voluntariamente. ¿O fueron citados en su minuto? Es que, claro, del momento en que el presidente da esa conferencia de prensa y despliega todo este conocimiento sobre la situación, no cabe ninguna duda, no queda otra que declarar en la causa, digamos. Eso yo creo que era totalmente insolayable, porque esta era información que tenía que aportar. Punto. Lo mismo con la ministra del Interior, lo mismo con todos los que participaron, el jefe de gabinete, en fin, todos los que tuvieron conversaciones, finalmente tienen que declarar. Entonces, no es tan voluntario en estricto rigor, digamos, que lo puede haber hecho por escrito, lo puede haber hecho de otra forma, perfecto, sí, pero tiene que declarar. Y nada, digamos, a ver si él es un testigo más de esta situación. El resto ya son juicios políticos, digamos, de las decisiones que tomó en base a la información que tenía en ese minuto y en la conferencia de prensa que dio. Porque recordemos, perdón, Marcelo, que en el ámbito judicial es bueno recapitular eso, porque se ha hablado muchísimo.
es formalizado hoy Manuel Monsalve por delitos de abuso sexual y violación. No por lo que en algún minuto se dijo podría ser también dentro de la formalización, eventualmente obstrucción a la justicia o atentar contra la ley de inteligencia. No lo ha dicho la Fiscalía, ellos se han concentrado en los de carácter sexual, pues son los más graves de todas maneras. Lo otro también podría ser eventualmente grave. Aquí se dice que se necesitan más pruebas o también está la estrategia de concentrarse en el hecho mismo, digamos. No es lo que finalmente, eventualmente, lo pongo en condicional, o habría buscado encubrir el hecho o de alguna manera usar esa influencia del poder, ¿no? Yo creo que aquí el fiscal lo que hizo es, vamos por partes. Primero, claro, los delitos sexuales, la situación más compleja, más grave, aseguremos bien la investigación, tomemos todos los antecedentes y después, como de alguna forma coletazo, digamos, como resabio de esa investigación, va a estar la otra información sobre si se intentó manipular evidencias, si las cámaras intervinieron, si se borró información. Creo que eso viene después. Entonces, lejos porque de muchos dicen descartar, que las declaraciones del presidente Boric o del gobierno abren y generan esa suspicacia para pensar que pudo haber algo más en términos de esa segunda catálogo de eventuales incidentes. bueno, es que yo creo que de todas formas, Sí. Del momento en que apartan a la jefa de inteligencia de la PDI, se supone que algo mal se hizo, digamos. Entonces, me gustaría saber qué fue lo que se hizo mal. Las explicaciones son bien limitadas, digamos. Entonces, si se utilizó la ley de inteligencia de forma imbebida, hay infracciones penales derechamente y creo que se van a investigar. Yo creo que es cosa de tiempo. Yo creo que vamos, primero, los delitos sexuales, que tienen una complejidad de un tipo, donde hay, qué sé yo, estudios genéticos, donde hay otro tipo de investigación, y después vamos con lo de obstrucción a la justicia, digamos. Marcelo Drago, como siempre un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marcelo. Gusto, Nicolás. Que esté muy bien. Hasta luego.